Buenos días, sean bienvenidos a un nuevo video en el cual hablaremos sobre aplicaciones de las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. En este video hablaremos sobre problemas de volumen variable y también hablaremos sobre la ley de enfriamiento de Newton. Bueno, problemas de volumen variables. Bueno, para explicar estos, problemas, vamos a proceder a explicar un ejemplo a raíz, de que se relaciona con el volumen variable. Bueno, entonces, un tanque contiene 20 litros de una solución de ácido nítrico al 0,5% y comienza a entrar en él una solución de ácido nítrico al 20% a razón de 6 litros por minuto. La solución se mantiene dentro del tanque bien agitada y sale a razón de 8 litros por minuto. Listo. Se pide entonces, en el ítem A nos piden, formular un problema de valor inicial, pues que modele esta situación. En el B, ¿cuándo llegará el porcentaje de ácido al 10%? Y C, ¿qué cantidad de ácido nítrico habrá a los 20 minutos? Un esquema general de este problema es el que he planteado aquí. Tenemos un tanque con 200 litros de una solución de ácido nítrico al 0,5%. Le estamos ingresando 6 litros por cada minuto de una solución de ácido que se encuentra al 20% y asimismo está saliendo de él, una solución de ácido, ¿cierto? Nítrico, a razón, de 8 litros por cada segundo. Sin embargo, aquí desconocemos la solución, a qué porcentaje se encuentra aquí. Para solucionar este problema hay que considerar algunos cambios que se dan dentro de él. Por ejemplo, podemos hablar del volumen de la entrada del ácido, volumen del tanque en el instante t y volumen de salida del ácido nítrico. Pues bien, habíamos comentado, en el enunciado del problema decía que la velocidad de entrada del ácido era de 6 litros sobre minuto, por cada minuto. Esto estaba, en una solución de ácido que se encontraba al 20%. El 20% se escribe de esta manera. Recordemos, si nosotros, importante considerar aquí que si yo quiero hablar del 20% sería lo mismo como tener o multiplicar por 0,2. El 50% sería básicamente multiplicar por 0,5. Si quisiera, por ejemplo, el 8%, sería algo como el 0,08. ¿Listo? Esto pues en porcentaje, en relación con el porcentaje. ¿Listo? 20 sobre 100 pues es lo mismo que tener 0,2, ¿cierto? Pero lo escribo de esa manera para, facilitar los cálculos. Bueno, entonces tenemos aquí que, el volumen de la entrada del ácido será igual, aquí puedo simplificar este 0 con este 0, ¿cierto? Y puedo, aquí 6 por 2 me va a dar 12 sobre 10, ¿cierto? Y esto vendría dado en litros por minuto, ¿no? Es decir, si yo vuelvo a simplificar allí, tendría que esto va a ser la mitad arriba, que es 6, y la mitad abajo, que sería 5, 6 quintos, litros por cada minuto. Ahora, ya sabemos que la velocidad de entrada del ácido, ¿cierto? Está dada, por 6 quintos, de 6 quintos de litros por cada minuto. Bueno, ahora, volumen del tanque en el instante t. ¿Listo?
Esto es en relación al ácido, ¿no? Acá ya vamos a hablar del volumen netamente, ya digamos, del volumen total, digamos, de nuestro recipiente, que es un tanque, ¿cierto? Entonces estamos, digamos, en el enunciado decía que el tanque tenía un volumen de 200 litros, ¿cierto? A esto se le estaba agregando, digamos, 6 litros por cada minuto, ¿cierto? Aquí estábamos diciendo que se le agregaba 6 litros, ¿cierto? 6 litros por cada minuto y ojo que le estaba saliendo, digamos, o se estaba, bueno, vertiendo, digamos, de nuestro tanque 8 litros, ¿cierto? 8 litros. Y esto, digamos, multiplicado por el tiempo. ¿Por qué? Porque esto viene siendo un cambio, ¿cierto? Y ese cambio se ve afectado por el tiempo, ¿cierto? Conforme vaya avanzando el tiempo, digamos, vamos a ver que esta cantidad de líquido que se encuentra en el recipiente puede aumentar o puede disminuir. Bueno, entonces, ¿qué tendríamos aquí? Esto sería igual a 200 litros. Aquí, signos contrarios se restan y conserva el signo del mayor valor. Es decir, aquí me va a quedar menos 2 litros, digamos, perdón, bueno, vamos a escribirlo bien, menos 2 litros por cada minuto, ¿cierto? Que son los que se van restando. Bueno, vamos a escribirlo en términos pues de una ecuación, serían únicamente 200 menos 2 por T. ¿Listo? Esto es lo que representa la cantidad de volumen en el instante T. ¿No? Entonces la velocidad de salida, el volumen de salida del ácido nítrico. Entonces, nosotros sabemos que el volumen que está saliendo del recipiente es 8 litros por cada minuto. Eso es lo que nosotros sabemos. Y entonces nosotros necesitamos saber qué concentración se encuentra allí, ¿no? En esa salida. Entonces, vamos a considerar un Q que representará la cantidad, digamos, la cantidad de ácido nítrico en el instante T. ¿Listo? Entonces, la concentración está dado entre, digamos, la cantidad de ácido sobre el volumen que se encuentra en el instante T. Para nosotros, ese volumen en el instante T era esta ecuación que ya encontramos. Es decir, aquí estaría dado 200 menos 2 por T. Y bueno, importante especificar que Q es la cantidad de ácido nítrico en el instante T. Bueno, aquí yo puedo realizar algunos procesos. Por ejemplo, aquí pues podemos escribir esto como 8Q sobre, bueno, ya sabemos que van a ser litros sobre por minuto. Bueno, dejamos de lado por ahora las unidades, sobre 200 menos 2T, ¿listo? Es decir, de aquí puedo factorizar un 2, sacar un factor común, entonces me va a quedar 2Q sobre 2, factor de, cuando saco un 2 de aquí, pues me va a quedar 100 menos, y si saco un 2 de aquí, pues me va a quedar un T. Simplifico, y eso me va a quedar 4Q sobre 100 menos T. Después podemos nosotros plantear nuestra ecuación diferencial. Nuestra ecuación diferencial la vamos a plantear dependiendo de la cantidad de ácido nítrico que se encuentra en el instante T. Por ejemplo, aquí podemos plantear entonces nuestra ecuación diferencial como la derivada de Q con respecto al tiempo, ¿cierto? La variación allí, ¿cierto? Será igual, digamos, la cantidad que ingresa, que ya sabemos que es esta, ¿cierto? Entonces, 6 quintos
menos lo que sale. Lo que sale, digamos, el volumen que sale del ácido nítrico, pues está dado por esta relación que encontramos aquí. Entonces aquí sería menos 4Q sobre 100 menos T. ¿Listo? Y nos faltaría pues aquí una condición inicial, ¿cierto? Es decir, en el instante 0, ¿a qué era igual, digamos, la cantidad de ácido en ese instante? ¿Cierto? Recordemos nosotros acá que digamos que la condición, digamos, inicial acá, que nos da el problema es que en el instante 0, ¿cierto? Había un volumen de 200 litros que se encontraban con una concentración de ácido al 0,5%. Eso era lo que nos decía el enunciado. Cuando hacemos esta relación matemática, esto nos da igual a 1. Por lo tanto, tenemos que el Q, que Q sub 0, digamos allí, al evaluar cuando T vale 0, ¿cierto? Será igual a 1 litro, en este caso. Y ahora necesitamos encontrar nuestra función, ¿no? Para poder dar respuesta tanto al inciso E y al inciso C. ¿Listo? Entonces, observemos aquí que si nosotros le damos este orden, es decir, de Q sobre de T, este está restando, pasaría al otro lado del igual a sumar, ¿cierto? Más 4Q sobre 100 menos T igual a 6/5. Esto es lo que nosotros conocemos, o bueno, en uno de mis videos se explicó, digamos, que esto corresponde a una ecuación diferencial no homogénea. ¿Listo? Esta Q pues es lineal, ¿cierto? Bueno, si la relacionamos allá. ¿Listo? Y importante considerar que esta ecuación homogénea tenía dos funciones que dependían de T. Entonces, digamos, aquí podemos decir nosotros con, bueno, P de T, la primera expresión que acompañaba al factor, digamos, al término lineal, entonces lo podríamos escribir como 4 sobre 100 menos T, y Q de T era igual al término que se encontraba por acá, es decir, 6/5. Es importante tener en cuenta que la solución de una ecuación diferencial no homogénea está dada por esta fórmula, ¿no? En el mismo video del que les estoy comentando, esta fórmula se encuentra a través de un proceso, digamos, que desarrollamos allá. Entonces vamos a proceder a reemplazar aquí en nuestra fórmula. Entonces tendríamos que Q de T es igual, bueno, K, ya sabemos que K pertenece a los reales, ¿cierto? Y ese K pues se va a poder encontrar con la condición inicial, digamos, de nuestro problema de valor inicial, por E elevado pues a la menos integral del P de T. P de T pues es lo que está escrito acá, ¿cierto? Es decir, 4 sobre 100 menos T por, digamos, el diferencial o la integral, digamos, con respecto a T, ¿cierto? Más E, bueno, menos integral, básicamente lo mismo, ¿cierto? Entonces 4 sobre 100 menos T por el diferencial de T, y todo esto se encuentra multiplicado, bueno, vamos a hacerlo bien aquí, y por la integral, ¿cierto? De Q de T, ya sabemos que Q de T vendría siendo 6/5 en nuestro caso, por E elevado a la integral de P de T, ¿listo? Es decir, 4 sobre 100 menos T por el diferencial de T, ¿cierto? Y todo esto de acá por el diferencial con respecto a T. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es desarrollar todos los procesos que se encuentran allí. Entonces, esto será igual, bueno, aquí K
elevado, bueno, por e. Cuando desarrollamos esta integral, vamos a encontrar que esa integral, bueno, aquí como está multiplicada por un menos, ¿cierto? Entonces esa integral pues será únicamente menos logaritmo natural de 100 menos t. ¿Listo? Eso es lo que nosotros vamos a encontrar allí cuando desarrollemos esa integral. Más e, bueno, acá básicamente sería lo mismo. Bueno, vamos a desarrollarlo aquí, el resultado de acá, ¿no? Menos por menos, pues, perdón, aquí nos olvidamos de este 4. Entonces, bueno, voy a escribirlo bien. Menos 4, factor de menos logaritmo, todo lo que está acá, ¿no? Entonces, menos por menos va a ser más, entonces me va a dar únicamente 4, logaritmo natural de 100 menos t, ¿listo? Por esta parte de aquí, ¿cierto? Es esto. Integral de 6/5, bueno, por e, y acá, cuando desarrollo eso, pues me va a quedar menos, aquí ya no está multiplicada por ningún signo menos, ¿cierto? Entonces me va a quedar menos 4, logaritmo natural de 100 menos t, ¿cierto? Por dt. ¿Listo? Bueno, esto será igual, entonces, menos por menos más, ¿cierto? Bueno, me va a quedar k a la e, bueno, logaritmo natural. Bueno, voy a hacer algo aquí, entonces, este 4, por propiedades de los logaritmos, pasa a ser exponente acá, ¿listo? Es decir, me va a quedar así, ¿listo? Me va a quedar tal cual como está allí. Lo voy a escribir. Este término es el mismo, digamos, que acá. Ya lo vimos, ¿cierto? Entonces acá lo voy a escribir directamente. Logaritmo natural de 100 menos t elevado a la 4 más e, logaritmo natural de 100 menos t elevado a la 4 por integral de 6/5 por e. Bueno, voy a hacer lo mismo acá también, por propiedades de los logaritmos, yo puedo escribir eso de esta manera. Logaritmo natural de 100 menos t elevado a la menos 4 por el diferencial de t. ¿Listo? Igual, por propiedades de los logaritmos, aquí, logaritmo, digamos, exponencial en base e y logaritmo en base e, logaritmo natural, se cancela el logaritmo porque son dos funciones inversas. ¿Listo? Por lo tanto, esto va a quedar como k por 100 menos t elevado a la 4 más, aquí ocurre lo mismo, es decir, voy a tener 100 menos t elevado a la 4 por integral de 6/5 por, bueno, aquí también podemos hacer lo mismo, entonces me va a quedar 100 menos t elevado a la menos 4 por el diferencial de t. Bueno, aquí entonces puedo escribir esto de la siguiente manera, igual a k 100 menos t a la 4 más 100 menos t a la 4 por integral, bueno, vamos a sacar este 6/5. 6/5 integral, aquí por propiedades de los exponentes yo puedo escribir eso como 1 sobre 100 menos t elevado a la 4 y todo esto por el diferencial de t. Entonces vamos a desarrollar esta integral aquí. ¿Listo? La vamos a hacer como en un borrador aparte. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a escribir aquí sea, bueno, por un momento vamos como a olvidarnos de esta parte y nos vamos a centrar aquí, ¿no? Entonces sea u, digamos, igual a 100 menos t. ¿Listo? Entonces la derivada de u es igual a menos dt, cuando derivo allí, ¿no? Bueno,
Entonces, vamos a hacer el cambio. Entonces tendríamos lo siguiente. Eso se nos va a convertir en lo siguiente, ¿no? Integral, bueno, perdón, de aquí de t, pues yo puedo decir que menos de u, pues es igual a de t, ¿no? Cuando multiplico, pues por menos 1, ¿cierto? Entonces aquí me va a quedar menos de u sobre u elevado a la 4, ¿cierto? Cuando reemplazo acá. Entonces esto es igual a menos integral, bueno, digamos, puedo escribirlo por propiedades de los exponentes como u a la menos 4 por du, ¿cierto? Tal cual como está allí. Ahora, esto será igual entonces a menos, bueno, perdón, vamos entonces a integrarlo, ¿cierto? Entonces eso me va a quedar como menos u elevado a la menos 4 más 1, recordemos que se debe sumar 1 y también se debe dividir, digamos, entre lo mismo, ¿cierto? Es decir, menos 4 más 1, ¿no? Digamos, esa es una regla de integración general, ¿no? Que ya se conoce. Igual a menos u elevado a la menos 3, cuando hago los cálculos acá, sobre menos 3. Es decir, esto será igual, entonces, aquí, menos sobre menos, pues eso va a ser más, ¿cierto? Y yo lo puedo escribir como 1, 3, ya quedaría positivo, y este de acá lo puedo bajar para que el exponente sea positivo. Entonces, u a la 3, ¿cierto? Entonces, eso será igual a 1 sobre 3, y ya sabemos que u pues valía ¿quién? 100 menos t. Entonces aquí lo escribimos, 100 menos t. Y ya sabemos a qué es igual esa integral, ¿cierto? Entonces, bueno, lo vamos a escribir. Igual acá, ahora ya nos centramos acá, a 100 menos t a la 4 más, bueno, 100 menos t a la 4 por 6 quintos por, y ya sabemos que esta integral es esto. Entonces, 1/3 por, digamos, perdón, bueno, vamos a escribirlo tal cual como está allí. 1 sobre 3, factor de, aquí nos faltó escribir 3, perdón, se me había olvidado. 100 menos t elevado a la 3. ¿Listo? Podemos hacer entonces algunos otros cálculos. Entonces, k, bueno, perdón, vamos a borrar esta parte de acá, esto ya no sería necesario, ¿cierto? Entonces tendríamos aquí k por 100 menos t elevado a la 4 más, y entonces allí nosotros podemos hacer algunos procesos. Simplificamos la tercera de este con la tercera de este, ¿cierto? Eso me va a quedar 2 quintos, ¿cierto? Por, y observemos que aquí debe tener pues base 1, ¿cierto? Entonces, este tiene la misma base que este, entonces pasaría a restar el exponente arriba, es decir, me va a quedar 100 menos t a la 4 menos 3, ¿cierto? Por propiedades, ¿listo? 4 menos 3, pues eso me va a dar 1. Luego ya podemos afirmar que nuestra función, digamos, que relaciona la cantidad de ácido que se encuentra, digamos, en la concentración, ¿cierto? Con respecto al tiempo, está dado, digamos, por esta fórmula, ¿cierto? No obstante, digamos, como ya sabíamos que la condición inicial, que Q sub 0, pues es igual a 1, entonces podemos encontrar nosotros aquí cuánto va a valer K, ¿cierto? Evidentemente, de aquí nosotros podemos decir que T, pues, toma el valor de 0, ¿cierto? Y Q de T tomará, este Q de T, ¿cierto? Tomará el valor de 1. Entonces podemos reemplazar allí y verificar pues cuánto va a valer K, ¿listo?
Entonces, Q de t pues vale 1, entonces aquí tendríamos 1 es igual K factor de 100 menos 0, recordemos que t va a valer 0, a la 4 más 2 quintos factor de 100 menos 0, ¿listo? Entonces tenemos que desarrollar aquí nuestros cálculos. Tendríamos que 1 es igual a K, aquí me va a quedar entonces 100 menos 0, pues me va a dar 100, pero como está el elevado a la potencia 4, entonces me va a quedar 100 a la 4 más, me va a quedar entonces 2 quintos multiplicado por 100, ¿cierto? Bueno, entonces aquí tendría que 1 es igual a K por 100 a la 4 más 2 por 100, aquí se sobreentiende que tiene base 1, ¿cierto? La multiplicación de números fraccionarios es de forma directa, entonces aquí me va a quedar 2 por 100, me va a dar 200 dividido entre 5, ¿cierto? Cuando hacemos esta división aquí, pues eso me va a dar 40, ¿cierto? Entonces ya tendríamos allí ese resultado. Ahora, este 40 está sumando, pasaría a restar al otro lado, es decir, tendríamos 1 menos 40 igual a K por 100 elevado a la 4. 1 menos 40, pues me va a dar, eso me va a dar pues menos 39 igual a K por 100 elevado a la 4. Entonces, ¿qué tendríamos de aquí? Tendríamos que K es igual a menos 39 sobre este 100 elevado a la 4, está multiplicando, pasa al otro lado a dividir a menos 39. Entonces me va a quedar 100 elevado a la 4. Y observemos lo siguiente. 100 a la 4, digamos, yo lo podré escribir de la siguiente manera. Resulta que 100 se lo puedo escribir como 10 al cuadrado, allí sería 100, ¿cierto? Y esto se encuentra elevado a la 4. Es decir, esto lo voy a poder escribir como 10, 2 por 4, entonces me va a dar 10 a la 8. Igual, entonces, a menos 39 sobre 10 elevado a la 8. Nosotros encontramos entonces aquí que K pues es 10, digamos, menos 39 sobre 10 elevado a la 8. ¿Listo? Por lo tanto, la solución del problema de valor inicial que nosotros planteamos en este problema será igual aquí. K pues ya toma este valor, ¿cierto? Menos 39 sobre 10 elevado a la 8 por 100 menos t a la 4 más 2 quintos de 100 menos t. Y entonces esa será pues la solución de ese problema de valor inicial que representa la cantidad de concentración, digamos, del ácido en un, digamos, respecto a un determinado tiempo. Para responder el inciso C, entonces nos estaban diciendo pues la cantidad de ácido que se encuentra pues a los 20 minutos. Entonces debemos resolver, digamos, aquí Q de 20, ¿cierto? Entonces, es importante tener en cuenta que la unidad de tiempo considerada para construir el problema de valor inicial fue dada pues en minutos, ¿listo? Bueno, entonces, Q de 20 aquí será igual entonces a menos 39 sobre 10 a la 8 por, aquí tendríamos 100 menos 20, recordemos que t ya toma el valor de 20, a la 4 más 2 quintos de 100 menos 20. Bueno, y vamos desarrollando allí entonces algunos procedimientos que podemos hacer allí. Entonces, esto será igual a menos 39 sobre 10
a la 8 por 20, perdón, 100 menos 20, eso me va a dar 80, elevado pues a la 4, más 2 quintos por 80, que sale de allí, ¿cierto? Entonces, aquí puedo hacer entonces algunos procedimientos, ¿cierto? Por ejemplo, 80 lo voy a poder, digamos, escribir, digamos, de la siguiente manera. Entonces, esto será igual. Entonces, aquí pues, antes de hacer procedimientos, digamos, podemos hacer eso directamente en una calculadora. Y cuando hacemos eso en una calculadora, pues eso nos va a dar 16,0256 litros. Eso es, digamos, lo que nos va a dar en la calculadora cuando desarrollamos este procedimiento. Entonces, recordemos que nos están preguntando pues la cantidad de ácido, y pues la cantidad de ácido pues se mide en litros, ¿cierto? Entonces, a los 20 minutos tendremos esta cantidad de ácido. Para responder el inciso B, nos están preguntando por la concentración, que está dada entre masa sobre volumen. ¿Listo? La masa, pues digamos acá, se va a considerar como la cantidad de ácido, ¿cierto? Que se encuentra en un determinado tiempo. Entonces tendríamos allí menos 39 sobre 10 a la 8 por 10 menos t elevado a la 4 más 2 quintos de 100 menos t. Todo esto dividido en el volumen que se encuentra, digamos, en el tanque. Recordemos que nosotros habíamos encontrado una fórmula que determinaba eso, que era los 200 litros, digamos, que, bueno, que se iba, digamos, saliendo, digamos, del recipiente, una cantidad, digamos, de 2 litros por cada minuto, ¿no? Eso era lo que estaba, digamos, o la relación que teníamos allí. ¿Listo? Y esto debe ser igual, recordemos que en el B nos preguntaba cuándo se encontraba al 10%. El 10% nosotros lo podemos escribir como 0.1, pero 0.1 también nosotros lo podemos escribir como 1 sobre 10. ¿Listo? Y para facilitar los cálculos vamos a escribir 1 sobre 10. Y entonces vamos a proceder a determinar cuánto vale el tiempo allí. Entonces multiplicamos en cruz, ¿listo? Esto de acá arriba lo vamos a multiplicar por 10, es decir, tendríamos 10 factor de menos 39 sobre 10 a la 8 por 100 menos t elevado a la 4 más 2 quintos por 100 menos t. Y bueno, si yo abro paréntesis acá, debo cerrar acá, ¿cierto? Esto será igual, ¿cierto?, a esto multiplicado por 1, que sería prácticamente lo mismo, ¿cierto? Entonces sería 200 menos 2t. Bueno, si multiplicamos aquí o aplicamos la propiedad distributiva, entonces tenemos aquí que cuando yo multiplico este 10 por este de acá, pues voy a poder simplificar un 10 de abajo, ¿cierto? Es decir, me va a quedar menos 39 sobre 10 elevado a la 7, ¿cierto? Por 10 menos t a la 4 más, cuando yo multiplico 10 por 2 quintos, entonces 10 por 2 me va a dar 20 y dividido entre 5, pues eso me va a dar 4, ¿cierto? Multiplicado, o que está multiplicado, perdón, por 100 menos t, ¿cierto? Y bueno, ¿qué pasó con el paréntesis? Pues se fue, ¿cierto? Porque apliqué propiedad distributiva. Igual, y aquí podemos factorizar un 2, ¿cierto? Entonces vamos a factorizar ese 2.
2 factor de 100 menos t. Entonces vamos a seguir desarrollando acá y observemos que este término es similar a este, ¿cierto? Por lo tanto, digamos, aquí tenemos 4 veces esto y acá tenemos 2 veces lo mismo, ¿cierto? Entonces podemos hacer lo siguiente. Entonces tendríamos que menos 39 sobre 10 a la 7, factor de 100 menos t elevado a la 4 será igual. Entonces, como tenemos 2 acá, le vamos, este está sumando, pasaría al otro lado a restar, ¿cierto? Es decir, tendríamos 2 por 100 menos t menos 4, 100 menos t, ¿cierto? Entonces, esto será igual a menos 39 sobre 10 a la 7, factor de 100 menos t elevado a la 4, igual, aquí, son dos cosas iguales, ¿cierto? Acá tenemos 2 de ellas y le estamos restando 4. Por lo tanto, aquí me va a quedar menos 4, factor de, menos 2, factor de 100 menos t, ¿cierto? Me quedaría allí. Y para eliminar estos dos signos negativos, pues puedo multiplicar todo esto por menos 1, ¿cierto? Las dos partes. Por lo tanto, pues me va a quedar 39 sobre 100 a la 7, factor de 100 menos t a la 4, igual a 2, factor de 100 menos t. Entonces, tenemos hasta allí. Vamos entonces a desarrollar otros procedimientos. Recordemos que nos interesa despejar t, ¿cierto? Por lo tanto, puedo hacer lo siguiente. 100 menos t elevado a la 4 será igual. Entonces, aquí este 10 a la 7 está dividiendo, va a pasar al otro lado a multiplicar. Por eso me va a quedar 10 a la 7 por 2. ¿Listo? Sobre este 39 está multiplicando acá, ¿cierto? Pasa al otro lado a dividir. Entonces me va a quedar como sobre 39, factor de 100 menos t, ¿cierto? Ahora bien, vamos a hacer lo siguiente, ¿cierto? Este término está multiplicando, lo voy a pasar a dividir acá. Entonces tendría lo siguiente, 100 menos t a la 4 sobre 100 menos t, allí, igual a 10 a la 7 por 2 sobre 39. Bases iguales, sus exponentes se restan, ¿cierto? Perdón, como están divididos, bases iguales, sus exponentes tienden a restarse. Es decir, me va a quedar 100 menos t elevado a la 4, aquí se sobreentiende que tiene exponente 1, menos 1 igual a 10 a la 7 por 2 sobre 39, ¿cierto? Entonces, ¿qué tendríamos aquí? 4 menos 1, pues eso me va a dar 3, es decir, me va a quedar 100 menos 7, 100 menos t elevado a la 3 igual a 10 a la 7 por 2 sobre 39. Entonces aquí ya vamos a despejar t, entonces ya es más fácil hacerlo allí. Entonces lo contrario de ser un exponente es ser un radical, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a tener 100 menos t igual raíz cúbica, ¿cierto? De 10 a la 7 por 2 sobre 39. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Como se trata de despejar esta t, ¿cierto? Vamos a pasarla al otro lado y este término lo vamos a pasar al otro lado, ¿cierto? De modo que se despeja t. Entonces tendríamos 100, este término como está sumando, pasaría entonces a restar menos raíz cúbica de 10 a la t por 2 sobre 39 igual
y esta t que está restando pasaría al otro lado, entonces con signo positivo, ¿cierto? Entonces esta, digamos, lo que resulte de allí determinará el tiempo, a modo que la concentración, digamos, sea un 10%, lo que estaba preguntando en el inciso B. Bueno, ahora hablaremos sobre la ley de enfriamiento de Newton. Entonces, la ley de enfriamiento de Newton nos establece que la tasa de cambio de las temperaturas, digamos, en ciertos instantes, será proporcional a la diferencia de la temperatura del cuerpo menos la temperatura del ambiente. Es decir, si nosotros definimos una función temperatura, T mayúscula, ¿no? Temperatura con respecto al tiempo, ¿cierto? Pues en el instante t, ¿no? Es lo que está diciendo aquí, ¿no? La temperatura, pues, del cuerpo en el instante t, ¿no? Y si definimos como T sub A, pues, la temperatura del medio ambiente, entonces podemos decir que la ley del enfriamiento de Newton, pues, nos está diciendo aquí que la diferencia, digamos, o el cambio, ¿cierto? Digamos aquí, el cambio de la temperatura con respecto al tiempo será igual a una K proporcional multiplicada por la diferencia de las temperaturas. Temperatura del cuerpo menos la temperatura del ambiente. Para explicar, digamos, cómo se desarrollan los ejercicios de la ley de enfriamiento de Newton, vamos a desarrollar un ejemplo. Entonces, dice aquí, tenemos una cerveza, digamos, fría, que se encuentra a 80 grados Fahrenheit. Ella se calienta hasta 70 grados Fahrenheit en 5 minutos, cuando está, pues, en un cuarto con una temperatura ambiente a 50 grados Fahrenheit. Entonces, en el ejercicio nos están pidiendo, bueno, en el inciso A nos están pidiendo, ¿cuál será la temperatura, pues, de la cerveza digamos, a los 10 minutos? B, ¿cuándo la temperatura de la cerveza será, pues, 60 grados Fahrenheit? Entonces, la ley de enfriamiento de Newton, pues, nos establece que la derivada de la temperatura, digamos, con respecto al tiempo, ¿cierto?, es igual a una constante K, ¿cierto?, constante proporcional, que está, digamos, multiplicando a la temperatura menos la temperatura ambiente, ¿cierto? Pero la temperatura ambiente, digamos, del cuarto ya no la están dando. Serían 50 grados Fahrenheit. Pero bueno, vamos entonces a escribir aquí 50, menos 50. Las unidades las dejaremos cuando respondamos cada uno de estos ítems. Bueno, asimismo, también tenemos unas condiciones iniciales que vamos a ver ahorita. ¿Listo? Entonces, ¿cuál condición inicial? Sabemos que la cerveza, digamos, al inicio se encuentra, pues, aquí a 80 grados Fahrenheit, ¿cierto? Ella se encuentra, digamos, en en T sub 0, digamos, cuando el tiempo vale 0, ¿cierto? Su temperatura es de 80 grados Fahrenheit. Bueno, asimismo, ella, en un lapso de 5 minutos, digamos, se calienta hasta 70 grados. Entonces, también tenemos aquí que, digamos, que la temperatura en 5 minutos llegó a ser 70 grados, pues ya sabemos que corresponde a 70 grados Fahrenheit. Ahora, lo siguiente será determinar o resolver esta ecuación diferencial a modo que tengamos su solución general, podamos determinar cuánto vale K y podamos determinar cuánto vale una constante adicional que se va a agregar allí. Vamos entonces a resolver esta ecuación diferencial.
Para resolver esa ecuación diferencial, pues basta utilizar el método de variables separables. Entonces la podemos separar de la siguiente manera. dt sobre este término que se encuentra multiplicando acá, lo pasamos a dividir, entonces me va a quedar t menos 50, y este término que se encuentra dividiendo, lo pasamos al otro lado a multiplicar acá, es decir, k por dt. Y luego si procedemos a integrar en ambas partes. Aquí, cuando resolvemos esta integral con respecto a t, vamos a tener que eso será igual al logaritmo natural de t menos 50. Igual, tendríamos acá entonces que esto va a ser k por t más una constante c. Bueno, aquí tenemos que pues c pertenece a los reales. Y ahora pues vamos a determinar, digamos, esta expresión a modo que la podamos, digamos, expresar, digamos, en función de t minúscula. Porque recordemos que t mayúscula es la temperatura, ¿no? Y la temperatura va a depender de la variable t. Bueno, entonces aquí haremos lo siguiente. Cuando elevamos, digamos, cuando consideramos, perdón, bases en base E, ¿listo? Entonces igualamos de esta manera K por T más C, ¿listo? La igualdad se conserva. Recordemos que lo que hagamos a izquierda lo debemos hacer a derecha. Y la igualdad pues se conserva, pero con la garantía de que podemos solucionar nuestra ecuación, porque la función logaritmo natural en base E y esta función exponencial considerando base E son dos funciones inversas. Por lo tanto, esto hace que el logaritmo se cancele. Por lo tanto, me va a quedar t menos 50 es igual a E elevado pues a la k por t más c. Lo anterior nosotros lo podemos escribir de la siguiente manera. Podemos entonces decir aquí que t menos 50 es igual a E a la k por t, y por propiedades de los exponentes yo puedo escribir esto como E elevado a la c. Recordemos que el producto de bases iguales hace que sus exponentes se sumen. Bueno, y aquí vamos a considerar sea, digamos, un E sub 1 que sea igual a E elevado a la c. ¿Listo? Bueno, vamos entonces a reemplazar aquí. Consideremos entonces que t menos 50 será igual, esto ya sabemos que vale C1, entonces yo lo puedo escribir como C1 por E elevado a la K por T. Es decir, que T será igual a C1 por E a la K por T, y este 50 menos, bueno, 50 está restando allí, pasa al otro lado a sumar. Entonces tendríamos más 50. Bueno, entonces aquí nosotros tenemos como la solución, digamos, de nuestro problema de valor inicial. Hemos entonces llegado hasta esta solución. No obstante, vemos aquí que tiene, o digamos, en nuestra ecuación se encuentran dos valores desconocidos, ¿cierto? Para ello, pues vamos a utilizar las condiciones iniciales que pues el problema nos está brindando, ¿cierto? Entonces, de la primera condición inicial, nosotros tenemos aquí que t pues está tomando el valor de 0 y t mayúscula está tomando el valor de 80. Eso es lo que nos está diciendo allí. Recordemos que la función t depende de la variable tiempo, ¿cierto?
entonces el tiempo se está tomando como 0 y pues la temperatura aquí pues será 80, ¿cierto? Acá nosotros tenemos en este de aquí, en esta condición, que el tiempo vale 5 y la temperatura está valiendo 70. Entonces, esta primera condición inicial, ¿cierto? Cuando el tiempo vale 0, resulta que la constante K está acompañada por T, ¿cierto? Entonces, cuando T vale 0, inmediatamente pues allí K desaparece, lo que nos permite pues encontrar el valor de C sub 1. Entonces, vamos a utilizar esta primera condición inicial. Entonces, como T sub 0 es igual a 80, bueno, entonces pues vamos a escribir esta parte de acá que escribí allí. T minúscula pues será igual a 0 y T mayúscula pues será igual a 80, entonces, dos puntos. Tendríamos en nuestra ecuación T mayúscula vale 80, entonces escribimos 80 igual a C sub 1 por E elevado a la K multiplicada por 0, ¿cierto? Allí se me cancela pues el valor de K, lo que me permite pues encontrar el valor de C sub 1, más 50. Bueno, de allí tenemos que hacer un procedimiento. Tenemos entonces que este 50 está sumando, pasaría del otro lado a restar, entonces tendríamos 80 menos 30 es igual a C sub 1, que está multiplicado por E, K por 0, pues eso me va a dar 0, ¿cierto? Aquí, entonces tendríamos que 80 menos 50, pues eso me da 30, es igual a C sub 1, y recordemos que toda base a sección del 0, elevado a la potencia 0, pues eso daba 1, y 1 por C sub 1, pues me da C sub 1. Entonces ya hemos encontrado cuánto vale C sub 1. C sub 1 pues vale 30. Bueno, ahora nos falta determinar aquí cuánto vale K. Para ello, pues como ya utilizamos esta primera condición inicial, ahora vamos a utilizar la siguiente. Entonces, aquí, como T sub 5, digamos aquí, es igual a 70, entonces de aquí nosotros tenemos que T pues vale 5, T minúscula, y T mayúscula pues será igual a 70. Entonces, dos puntos. Bueno, tenemos aquí que, bueno, T mayúscula vale 70, entonces 70 será igual a 30 por E elevado, bueno, aquí K por T que vale 5 más 50. Bueno, y de allí pues debemos despejar K, ¿cierto? Entonces, este está sumando, pasa al otro lado a restar, entonces tendríamos 70 menos 50 será igual a 30 elevado, bueno, por E a la K por 5. 70 menos 50, eso me da 20, igual a 30 por E a la K por 5. Aquí, este 30 está multiplicando a E elevado, bueno, a esta parte de acá, entonces pasa al otro lado a dividir, tendríamos 20 sobre 30 igual a E a la K por 5. Aquí puedo simplificar los ceros, entonces aquí tendríamos que 2/3 es igual a E elevado a la K por 5. Lo siguiente, para, digamos, despejar K, debemos entonces utilizar el logaritmo natural, ¿cierto? Que considera pues la base E. Entonces tendríamos logaritmo natural de 2/3 es igual al logaritmo natural de E elevado a la K por 5. Por propiedades yo puedo escribir lo siguiente. Por propiedades de los logaritmos, 2/3 es igual
Bueno, acá por 5, bueno, por 5, logaritmo natural de e. Entonces, esto lo puedo hacer por las propiedades de los logaritmos. Ahora bien, este logaritmo es igual a 1, porque ese logaritmo considera en base e. Entonces les había comentado que como este logaritmo natural es en base e, entonces este logaritmo pues será igual a 1. Entonces tendríamos que el logaritmo de 2 tercios es igual a k por 5, porque ya sabemos que 1 por todo esto pues me va a dar ello mismo. Entonces de aquí nosotros tenemos que k pues será igual al logaritmo de 2 tercios sobre 5. Y cuando hacemos eso en una calculadora, pues eso nos va a dar menos 0.08. Y entonces ya sabemos cuánto vale k. Y entonces tenemos que la solución, digamos, de nuestro problema, digamos, de nuestra ecuación diferencial, está dada por esta ecuación, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a resolver ahora los incisos. Bueno, en el inciso A nos estaban pidiendo la temperatura cuando han pasado 10 minutos. Por lo tanto, tenemos que encontrar T de 10. ¿Listo? Entonces, ¿qué tendríamos nosotros aquí? Tendríamos que T de 10 es igual, bueno, 30, ¿cierto? Aquí pues la T minúscula vale 10, ¿cierto? Por E menos 0.08 por, aquí T pues ya sabemos que va a valer 10, aquí un producto, más 50, ¿cierto? Entonces esto será igual a 30 por E elevado a la menos 0.8 más 50. Y bueno, cuando nosotros hacemos ese procedimiento en una calculadora, nosotros encontramos que ese resultado es 64,48. 64,48 grados Fahrenheit. Recordemos que la unidad de medida de la temperatura era en grados Fahrenheit. En el ítem B nos están preguntando el tiempo a modo que la temperatura sea 60. Aquí pues desconocemos digamos a qué tiempo ocurre eso, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a hacer el procedimiento. Ya sabemos que T mayúscula pues aquí va a valer 60, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos reemplazando. Tendríamos que 60, esta parte, será igual a 30 por E menos 0,08 y no conocemos T. Por lo tanto, lo vamos a dejar como T. Bueno, ¿para qué hacemos eso? Para despejar después T y así poder determinar en qué instante sucede eso. Entonces, de aquí, 50 está sumando, pasa al otro lado a restar. Tendríamos 60 menos 50 es igual a 30 por E elevado a la menos 0,8 por T. 60 menos 50, pues eso me va a dar 10 igual a 30 por E elevado a la menos 0,08T. Y aquí este 30 pues está multiplicando a esta parte de acá, por lo tanto pasa al otro lado a dividir, es decir, tendríamos 10 sobre 30 es igual a E elevado a la menos 0,08T. Y entonces aquí yo puedo simplificar los ceros, por lo tanto esa parte de allí pues me va a quedar como 1/3 que es igual a E elevado pues a la menos 0,08 por T. Y pues para despejar T necesito sacar logaritmo en ambas partes. Entonces tendríamos que el logaritmo natural de 1/3 es igual al logaritmo natural de E a la menos 0,08 por T. Entonces aquí, aplicando las propiedades de logaritmos, voy a tener lo siguiente. Logaritmo natural de 1/3 es igual,
Entonces, esto por propiedades lo puedo escribir o baja como coeficiente. Entonces tendríamos como 0,08 por t, logaritmo natural de e. Y ya sabemos aquí que este logaritmo es igual a 1. Por lo tanto, tendríamos que el logaritmo natural de 1/3 es igual a menos 0,08 por t. De aquí, entonces, ya es fácil despejar t. Entonces tendríamos que t, pues, es igual al logaritmo natural de 1/3 sobre, esto como está multiplicando, pasaría al otro lado a dividir, 0,08. Entonces, cuando realizamos esa operación en una calculadora, tenemos que ese resultado es 13,73 minutos. 13,73 minutos. Bueno, recordemos que la unidad de medida que estábamos considerando aquí en este ejercicio era minutos. Bueno, entonces eso era todo lo que les iba a mostrar en este video. Les agradezco por su atención. Hasta un próximo video. Muchas gracias.